Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bueno, a todos los que nos están acompañando el día de hoy, en esta grata charla que tenemos esta mañana con el colectivo Amistura. Entonces, el día de hoy estamos con Pablo. Pablo es uno de los integrantes de este gran colectivo, tan referente y pues tan amistoso y tan alegre que siempre hemos visto y en el que hemos tenido pues unas acercamientos desde el Departamento de Diseño Visual y que buscamos que en algún momento podamos hacer enlaces y poder trabajar en conjunto. Él pues hoy nos acompaña contándonos sobre su trabajo, el trabajo que hace este colectivo, el trabajo y la experiencia que ya tienen en diferentes países del mundo. Y esto pues dentro del marco de la asignatura Arquigrafía del Entorno junto con nuestros estudiantes, eh, que buscamos pues esas alianzas y esas formas de ver proyectos que nos sirven de referentes para nuestro propio trabajo, ¿no? Entonces, bienvenidos, vamos a estar atentos a sus preguntas. Estamos en este momento conectados por el canal del Festival Internacional de la Imagen, quienes pues nos han permitido y apoyado en este proceso de la transmisión y que igual buscamos y tenemos el apoyo pues, de la Facultad de Artes y Humanidades, del Departamento del Programa de Diseño Visual, en esa alianza y en esa apuesta de aprovechar nuestros momentos de virtualidad para pues tener estos invitados y estas grandes charlas en nuestros espacios, ¿no? Entonces, bienvenidos, estaré atenta por ahí por el Facebook Live de sus preguntas y nada, pues adelante. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carolina? Hola a todos y a todas. Voy a compartir ya la pantalla porque, bueno, creo que todo lo que voy a contar se entiende mejor con imagen y así, pues, mucho más ameno también. Bueno, pues como decía Carolina, yo soy Pablo, soy miembro del colectivo artístico Boa Mistura. Os voy a contar un poco de dónde venimos. Nosotros somos cuatro integrantes en el colectivo, Juan, Javi, Pablo y yo. Y bueno, pues a pesar de que pues, Javier es arquitecto, Juan es licenciado en Bellas Artes, Pablo es diseñador gráfico, yo soy ilustrador, nosotros nos conocimos pintando graffiti. El núcleo, la conexión del equipo fue a través de graffiti, pintando en la calle. Pues apenas con 12, 13 años nos conocimos, somos del mismo barrio, los cuatro, y bueno, eso fue lo que nos unió. Entonces, igual que otros jóvenes, pues montan su equipo de fútbol o su banda de música. Nosotros dedicábamos nuestro tiempo libre a pintar en la calle, ¿no? Entonces, todo este rato que pasábamos en la calle era nuestra manera de relacionarnos entre nosotros. Hablábamos a través de lo que pintábamos en la pared. Bueno, esto es una imagen de nuestro primer mural juntos, porque bueno, si bien empezamos con los tags y con el graffiti más vandálico, enseguida empezamos a encontrar un encanto, algo bonito en hacer murales más elaborados y que aportaran algo a nuestro barrio, que al principio pues solo pintábamos en nuestro barrio. Y bueno, poco a poco empezamos a hacer trabajos cada vez más empastados, no tanto que al final ya no se diferenciaban qué es lo que había hecho cada uno. De alguna forma empezamos a dejar de lado el ego individual de cada uno como creador para crear todos bajo el paraguas de Boa Mistura. Y bueno, esto es una obra que hicimos cuando ya llevábamos 10 años trabajando juntos. Justo estábamos terminando nuestras formaciones universitarias y estuvimos un mes viviendo en Berlín, porque bueno, Juan estaba terminando en ese momento la carrera allí en Alemania y pintamos esta fachada. Para nosotros es un hito importante, si bien no es, bueno, pues es una obra a la que tenemos mucho cariño, eh, pero bueno, tiene varios puntos interesantes y es que, bueno, fue la primera vez que empezamos también a tener en cuenta el lugar donde estábamos trabajando. El mural representa dos figuras que se están abrazando, se encuentran en un abrazo, justo en el mismo punto donde estaba el muro de Berlín, que en ese momento hacía 20 años que había caído. Este mural, pues una de las figuras va tatuada con la simbología de la Europa del Este, la otra con la simbología del oeste, y bueno, pues representaba el encuentro entre las dos Alemanias y bueno, al final entre los dos bloques del mundo que estuvieron enfrentados durante la guerra.
Entonces, bueno, pues esto es un punto importante para nosotros, ¿no? Porque al final entendemos que el trabajo en la calle tiene que estar ligado al sitio, porque, bueno, pues un cuadro, una obra de estudio, uno la pinta en su taller y puede ir a cualquier sitio, pero el trabajo que haces en la calle está ligado a la calle siempre, nadie lo va a mover de ahí. Y bueno, y por otro lado, también pues fue como la primera vez que pasamos mucho tiempo juntos, fuera de casa, conviviendo durante un mes y pintando. Como que de alguna forma era un boceto del modo de vida que luego íbamos a vivir. Entonces ahí fue donde decidimos bueno, probáramos fortuna. Todos estábamos terminando nuestros estudios y, bueno, pues a ver qué pasaba si intentábamos vivir de ese hobby que llevábamos haciendo durante 10 años, que era pintar juntos. Y a partir de ahí, bueno, pues alquilamos un espacio, rentamos un espacio en Madrid y convertimos ese hobby en nuestro trabajo. Hay dos conceptos que para nosotros están siempre presentes en el trabajo, en el espacio público, que son el paisaje, que es cuando tú trabajas en la calle, cuando sacas la pintura al espacio público, estás modificando el paisaje, estás afectando directamente a la preexistencia. Bueno, esto es un ejemplo, por ejemplo, esto es en el norte de Chile, en una ciudad que se llama Antofagasta, en las puertas del desierto de Atacama. Y bueno, aquí es muy gráfico, ¿no? Cómo de pronto cuando entra el trabajo, cuando entra el color, está modificando un paisaje que además en este caso pues es como muy obvio porque esta ciudad tiende todo a unos tonos muy pardos, muy neutros, muy desaturados y bueno, pues cuando entra el color pues modifica completamente el paisaje preexistente. Y otro elemento con el que siempre creemos que hay que contar es con la identidad. Por lo que os contaba anteriormente, al final, cuando tú trabajas en el espacio público, estás haciendo obras ligadas, vinculadas para siempre a ese sitio, ¿no? Entonces, creemos que hay que trabajar con la identidad de los sitios. Sí que el artista pues, tiene también esa responsabilidad o esa capacidad de filtrar esos estímulos del lugar y convertirlos en un hecho artístico, pero siempre tomando como punto de partida, consideramos lo que ya existe. Esto, por ejemplo, es en Kenia, en Nairobi, pintamos en un slum, que es, bueno, pues sería el equivalente a las favelas, donde todas las mujeres vestían con estas telas que se llaman lesos y que, bueno, a pesar de, o sea, además de su colorido y sus estampados, ellas lo eligen por esta frasecita que vemos que leen, que es un proverbio. Cada tela tiene un proverbio pues que habla de algo que la mujer considera que es suyo y es por eso que visten con ellos. Nosotros lo que hicimos fue tomar la gráfica, los ritmos, las composiciones de estos lesos y crear nuestro propio leso y bueno, pintarlo en el único espacio público que había dentro de este township, que era un hospital. Y bueno, pues con la leyenda así, Sinima Suya, que quiere decir somos héroes en Swahili, que es la lengua propia de allí, de Kenia. Para trabajar en la calle, nosotros utilizamos principalmente dos estrategias. Todo esto que os voy a contar realmente son procesos y son estrategias que nosotros hemos ido aprendiendo con la práctica. No son un dogma, no siempre funcionan, no siempre trabajamos con una o con otra, pero bueno, sí que es base de prueba y error, también pues a través de los fallos, pues vas aprendiendo también qué cosas tienen más sentido en según qué lugares. Entonces, por ejemplo, una manera de trabajar en el espacio público que nosotros utilizamos es lo que llamamos acupuntura o acupuntura urbana, que es hacer una serie de acciones diseminadas por un tejido urbano, quizá no sean muy espectaculares en escala, pero sí que generan, pues al igual que el homónimo en medicina, sí que generan un tejido, una modificación en el tejido a través de la diseminación de varias acciones pequeñas dentro del mismo lugar. Esto, por ejemplo, fue en el Romerillo, que es un barrio de La Habana, en Cuba, donde tomamos un poema de un poeta de allá que se llama Samuel Feijó y lo estallamos por todo el barrio. Colocamos los versos bueno, aquí tenemos un planito, diseminados por el barrio, de manera que generaba de forma inconsciente, se generaban no solo un recorrido, sino tantos recorridos y tantas lecturas del poema
como se quisieran tener, porque nosotros no lo escribimos en orden. Entonces era bonito y era bastante lúdico ver cómo según hicieras un recorrido u otro por el barrio, el poema adquiría un sentido u un otro. A veces era muy abstracto, otras cogía orden y otras directamente pues eran frases o palabras evocadoras escritas de manera aleatoria. Y la otra manera que tenemos de enfrentarnos al espacio público habitualmente es la contraria, es lo que llamamos un hito, que es una intervención de gran tamaño. Cuanto más grande, pues más impacto tiene y situado en un lugar estratégico del área. Al final eso es otra manera de generar un impacto. La otra es a través del tejido, del recorrido, esta es a través de la magnitud de la obra. Esto es allá, esto es en Colombia, en la Comuna 20 de Cali, en Siloé. Es justo en la azotea de un centro de salud que hay en el acceso a la comuna y por la que accede justo el metrocable, ¿no? Entonces, la pieza de alguna manera hace de bienvenida, da la bienvenida a todo el que sube a la comuna Siloé a través del metrocable. Y bueno, escribimos la palabra orgullo, todo compuesto con muchos elementos que tenían que ver con la identidad de Siloé. Hicimos varios encuentros allí con algunos líderes comunitarios y ellos pues, nos contaron la identidad multicultural que tenía el barrio, indígena, afrocolombiana, paisa. Bueno, pues con toda esa idiosincrasia del lugar generamos como este felpudo de bienvenida al barrio y que, bueno, pues por su tamaño y por su situación estratégica está generando un impacto en el lugar. Para nosotros el arte en el espacio público tiene una serie, no tiene, pero sí que debería tener, o el proyecto perfecto para nosotros sí que debería tener todas estas capas, ¿no? Pues que es responsabilidad social, vínculo con el lugar, debería generar empoderamiento por parte de los vecinos, que son quienes al final van a convivir con la obra, tenía que resignificar los espacios, al final pues cambias la percepción de los sitios y en ocasiones generas una renovación en el área o en el tejido urbano donde se interviene. No siempre todos los proyectos no puedes aspirar a que todos tus proyectos tengan todas estas funciones o que toquen todos estos puntos. Pero bueno, sí que está bien para nosotros tenerlo siempre ahí en un lugar bien visible para incorporar siempre que se pueda pues todas ellas o la mayoría de ellas. Bueno, hay un proyecto que para nosotros fue revelador, un viaje que hicimos, fue a Ciudad del Cabo en 2011. Allí nos invitaron a una residencia artística y bueno, fue la primera vez que trabajamos fuera de nuestra zona de confort, de nuestra comodidad europea. Y bueno, fuimos a parar a un barrio periférico, se llamaba Woodstock, donde bueno, pues había una problemática de bandas muy importante, de venta de drogas, de prostitución, un lugar totalmente ajeno a nosotros, pero en el que encontramos muchas de las claves que hoy han marcado nuestro trabajo. Porque, bueno, al llegar allí a un sitio en el que éramos totalmente unos alienígenas que habían aterrizado ahí, que no tenían nada que ver con ese lugar, pasamos los primeros días, incluso la primera semana, semana y media, sin pintar, simplemente paseando por allí para que los vecinos nos conocieran, para que nos aceptaran, también pues para que los puntos calientes del barrio y las bandas pues también empezaran a saber que había unos tipos ahí que estaban viviendo en ese barrio y que iban a pintar. Y fue en estas conversaciones con los vecinos pues donde empezamos a sentir una responsabilidad social con lo que hacíamos, sobre todo para con quienes iban a convivir con la obra, ¿no? Pues nos hablaban sobre todo de los niños que todos los días estaban jugando por la calle, nos decían que cualquier acción que se hiciera, por pequeña que fuera, podía generar un cambio mucho mayor en ellos, ¿no? Incluso que no se sabía que igual alguno de ellos podía ser el próximo Nelson Mandela, que era una persona que obviamente en este país había dejado una huella muy fuerte después de todo el apartheid. Y no se sabía qué es lo que él iba a hacer ser, que quizá lo que pintáramos en la calle inspirara a ese niño o a esa niña para ser la próxima o el próximo líder del país. Todo esto a nosotros nos rompe los esquemas, imagínense, veníamos de pintar graffiti en la calle y de pronto sentimos esta responsabilidad.
Y fue ahí donde empezamos a trabajar con el mensaje y con la palabra como punto central, como elemento central de nuestra obra. Empezamos a ver que nuestros alias o el nombre de nuestro grupo, que es lo que vienes pintando en el graffiti, no tenía ningún tipo de sentido allí, a nadie le importaba cómo nos llamábamos nosotros, pero sí los mensajes que podíamos dar con nuestro trabajo en el espacio público. Entonces, bueno, pues hicimos varias obras. Esta primera, Discover the Diamond Inside You, ¿no? Descubre el diamante que llevas dentro. O esta, Pelea tu sueño, Fight for your dreams. Todo también dentro de una iconografía africana, ¿no? También ahí sentimos mucho el vínculo con el lugar, con esas geometrías, esos colores tan vivos que también veíamos en los telares y en las ropas de las mujeres. Y, y bueno, además, si por esto ya fue importante el viaje, ¿no? Por esa sensibilización acerca de nuestra responsabilidad en el espacio público, también fue la primera vez que abrimos nuestro proceso a la participación, porque ya uno de los últimos días, en la última de las intervenciones, que era en una escuela ciclista que habían montado algunos vecinos del barrio, nos quedábamos sin tiempo ya, pero sí que queríamos hacer algo con ellos. Y fueron los propios monitores que nos dijeron, nosotros tenemos 300 niños y niñas que cada día vienen aquí a montar en bici. Durante estos 2 días, quizás, en vez de montar en bici, pueden ayudaros a pintar y así podréis terminar la obra. Al principio nos pareció raro porque como artistas tú estás acostumbrada a ejecutar con tus manos tus propias obras, pero nos pareció que era la única manera de poder afrontar ese mural y así fue. Y la verdad que se generó algo muy especial, algo que de forma inesperada nos caló muy hondo, que es el empoderamiento de todos esos chavales y de esas chavalas con el lugar, porque de pronto ellos habían transformado su espacio y ellos habían participado en el cambio y en la renovación del lugar y se sentían muy orgullosos de ello. Entonces eso a nosotros pues, nos generó un sentimiento importante y pues siempre que hemos visto, ya desde entonces, siempre que hemos visto que tiene sentido, que hace sentido involucrar a los vecinos y a las vecinas, pues lo hemos ido haciendo en diferentes estadios. No siempre hace falta que sea pintando. Hay muchas maneras también de involucrar a la población sin que necesariamente haya que pintar, pues porque a veces por circunstancias es una superficie de más riesgo por ser en altura o hay que utilizar un cierto material como en los pisos que es más tóxico, pero bueno, sí que intentamos involucrar a quienes van a convivir con la obra en cualquiera de las fases de proyecto, que ahora os contaré también cuáles son. Bueno, este es un proyecto que hicimos cuando nosotros decidimos empezar a buscarnos la vida pintando. Nos mudamos al centro de Madrid. Nosotros estábamos acostumbrados a un barrio periférico en el que incluso la policía nos dejaba pintar en las paredes de nuestro barrio porque ya nos conocían. Pero cuando llegamos al centro de Madrid nos encontramos una escena, un paisaje totalmente distinto, porque bueno, veíamos que todo lo que se hacía en la calle automáticamente era cubierto por gris. Había unos tipos, la ciudad estaba llena de tipos vestidos con estos chalecos amarillos de alta visibilidad, con botes grises, tapando automáticamente todo lo que pasaba. Da igual que fuera graffiti, que fuera un dibujo de una bicicleta, también lo tapaban con gris y así con todo, ¿no? Entonces, para nosotros era muy frustrante salir a pintar y que al día siguiente o a los 2 días estuviera tapado con gris, ¿no? Viniendo de donde veníamos. Entonces decidimos hacer algo con el gris. Entonces copiamos su método. Empezamos a salir a la calle con los chalecos de alta visibilidad, como los que llevaban ellos, con nuestro bote de gris, a hacer nuestras manchas grises en la pared. Con la diferencia que nuestro patchwork de gris, nuestras manchas grises, dejaban una ventana en medio, en forma de tipografía, en el que escribíamos mensajes alusivos al color, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, la vida podría ser de color rosa, Madrid te quiero en colores, pero incluso nuestros parches grises los volvían a tapar con gris. La pieza que más duró de esta serie, y llegamos a hacer 7, la que más duró fueron 7 días, me parece, pero todas fueron desapareciendo, una detrás de otra. Luego ya empezamos a escribir nombres de colores y bueno, esta fue la que menos duró, que apenas duró 15 minutos, porque a mitad de la pintada apareció la policía. Este tipo de aquí, este no va disfrazado, este es un policía de Madrid, de verdad. Y nos hicieron borrarla.
bueno, no nos hicieron borrarla realmente. Nos multaron, nosotros la borramos, pero bueno, no surgió efecto porque parece que el gris con el que la habíamos borrado no era el mismo gris que quería el ayuntamiento y bueno, pues nos pusieron una multa de 6.000 euros que nos tuvo lejos de la calle durante un par de años porque bueno, pues 6.000 euros era y es mucho dinero. Este proyecto, precisamente, lo hicimos 2 años después, cuando, bueno, pues cuando esa paranoia persecutoria que teníamos con la policía se nos fue. Y bueno, nace inspirado también por la señalización en el espacio público. No sé si allí en Colombia ocurre, pero bueno, aquí en Europa, en algunas ciudades, pues como en Barcelona, o es más, más notoriamente en Londres, que es como se conduce al revés, los cruces de peatones están llenos de mensajes escalofriantes. Si no miras hacia la derecha o hacia la izquierda correctamente, te van a atropellar. El 80% de las muertes de esta ciudad se producen en este cruce. Bueno, pues con estadísticas y mensajes siempre alarmantes, ¿no? Entonces, como que nuestra cabeza siempre asocia la tipografía blanca sobre el asfalto a un mensaje de aviso de un peligro, ¿no? Entonces, nosotros pensamos, ¿por qué no resignificar la tipografía blanca sobre el asfalto y utilizar esa misma simbología, pero para lanzar poemas, para lanzar versos? Hablamos con 3 amigos, con una poetisa y con 2 músicos que tenían cercanos, y ellos nos cedieron sus versos para diseminarlos por la ciudad. Entonces, utilizando esta misma tipología de mensaje, cambiamos el significado totalmente. Entonces, en algunos pasos de cebra de Madrid y de Barcelona, escribimos versos en esos lugares donde habitualmente recibes un mensaje de aviso. Llegamos a hacer 33 versos en 2 noches diferentes. Esto, bueno, fue un proyecto, fue ilegal, este proyecto lo hicimos de manera completamente clandestina. Esta foto a mí me gusta mucho, ¿no? Porque muestra al final un poco la precariedad de un proyecto que realmente ocurrió algo bastante imprevisto, que nosotros no sabíamos que iba a pasar, que fue que se hizo muy viral y empezó a aparecer en todos los medios, ¿no? Porque además, como nosotros no podíamos firmar la autoría por esta situación que teníamos con el ayuntamiento, se convirtió como una acción romántica anónima en la ciudad de Madrid y empezó a aparecer en muchísimos medios, tantos que nosotros ya no pudimos salir más veces a pintar, porque ya cuando salíamos a pintar, Madrid, que es una ciudad muy nocturna, nosotros salíamos en plena noche, siempre había alguien que reconocía la acción, iba corriendo, son los de los versos, y venían, entonces no pudimos pintar más. Fueron los 33 que hicimos, pero bueno, sí que pasó algo muy bonito, y es que uno de esos versos, por cosas del azar, cayó enfrente de casa de una señora que cada día, ella cuando iba a su negocio, tenía un negocio de una tienda de telas, cada día lo veía. Y a ella ese verso pues le emocionaba muchísimo y bueno, pues decía que era de las cosas más bonitas que le habían pasado en Madrid desde hacía muchos años. Esta señora, años después, llegó a ser la alcaldesa de Madrid, Manuela Carvajal, y una de las cosas que hizo durante sus 4 años de mandato fue llamarnos a nosotros para convertir aquella acción ilegal en una política pública. Con 33 versos, con el respaldo del ayuntamiento, lo convertimos pues, en este mapa de 1.300 versos, en 1.300 pasos de cebra, por los 21 distritos de Madrid. Porque una de las cosas que se quería desde esta administración era convertir Madrid en una capital cultural, ¿no? Igual que hay otras capitales que compiten por ver quién tiene los rascacielos más altos, pues Madrid en ese momento quería ser la capital de la poesía, la capital de la cultura, y quería llevarla a los 21 distritos de la ciudad, y así hicimos. Esto, por mucho apoyo del ayuntamiento que tengas, hay una cosa que no te quita nadie, que es que tienes que salir a medir todos los pasos de cebra, todos los cruces de peatones de la ciudad, que fueran susceptibles de pintar, que son estos que van delimitados por los cuadraditos. Había cerca de 4.000, y de esos 4.000 pues nos quedamos con los 1.300 que luego hicimos los versos. Por un lado, seleccionamos nosotros a la mitad,
500 fueron invitados a personalidades del mundo de las letras que pensábamos y que sentíamos pues, que en un proyecto de poesía no podían faltar. Y la otra mitad salieron a concurso ciudadano. Se creó una plataforma donde todos los vecinos y todas las vecinas, ya no de Madrid, llegaban versos, la verdad, de todos lados, podían enviar su propio verso. Nos llegaron cerca de 35.000 versos que un comité de expertos, gente del mundo de la editorial, del mundo de las letras, cribando hasta quedarse con los 500 o los 600 que finalmente salieron a la calle. Bueno, esta foto fue el último verso, el verso número 1300, que lo pintó la propia alcaldesa en la frente justo del ayuntamiento. Y bueno, mano a mano con el ayuntamiento y de tener la ciudad para nosotros era que el emplazamiento de los versos podía también hablar del lugar donde estaba, ¿no? Entonces empezamos a establecer ciertas relaciones entre los versos y el sitio. Por ejemplo, este verso de Ajo, que es una de las mujeres que nos cedió versos para la vez anterior, viven por encima de nuestras pasividades, está justo enfrente de la Embajada de los Estados Unidos. Este otro, la guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan, es de Residente, de Calle 13, está justo enfrente del Consejo de Estado, que es donde se reúnen a decidir en qué guerra entrar y en qué guerra no. O a mitad de camino entre el infierno y el cielo, yo me bajo en Atocha, yo me quedo en Madrid, de Joaquín Sabina, está justo enfrente de la estación de Atocha, en Madrid. Entonces, bueno, pues la historia de este proyecto para nosotros es preciosa, ¿no? Porque es un acto ilegal, vandálico, que se transformó en política pública y que afectó no solo a una pequeña parte de la ciudad, sino a los 21 distritos. Esto es un ejemplo de un proyecto de acupuntura urbana, de lo que hablábamos de esas pequeñas acciones diseminadas. Fue en Sao Paulo en 2012, un año después de nuestro viaje a Sudáfrica. Tuvimos la suerte de recibir una llamada de la Embajada Española para hacer un proyecto en Sao Paulo. Nosotros llegamos allí sin saber dónde íbamos a trabajar, pero sí que teníamos claro que queríamos hacer algo en alguna comunidad. Pues veníamos con ese pozo que nos había dejado Sudáfrica, ¿no? Y bueno, pues esa era nuestra única condición, que pudiéramos trabajar libremente en donde quisiéramos. Por varias carambolas del destino y varias coincidencias, acabamos en Vila Brasilandia, que es una favela al noreste de la ciudad, y quedamos fascinados por la energía de ese lugar, ¿no? Realmente sentimos que era un sitio que nos iba a aportar muchísimo vitalmente y creíamos que un proyecto nuestro podía tener sentido ahí después de la experiencia en Sudáfrica. Ocurría que este lugar estaba muy, muy, muy apartado de la ciudad y no podíamos permitirnos estar yendo y viniendo todos los días desde la ciudad hasta la favela. Así que Dimas, que es el chico que nos introdujo en el barrio, nos abrió las puertas de su casa y bueno, dijo, mi casa está en obras, todavía no está terminada la parte de arriba, pero igual los vecinos nos pueden dejar 5 colchones, los tiramos allí y es su casa. Así que aceptamos y ahí estuvimos viviendo con la familia Reis González, que son todos esta familia de guapos y de guapas que veis aquí. Y durante 2 semanas ellos nos abrieron las puertas de su casa. Esto también es un gesto como muy, muy revelador para nosotros, porque cuando haces un proyecto, sobre todo en estas comunidades habitualmente más desplazadas o a las que se les suele dar la espalda desde las municipalidades, el estar viviendo en el sitio automáticamente te coloca en una posición muy buena, porque ya no eres ese agente extraño que llega allí, pinta y se va, sino que estableces unas relaciones humanas tan fuertes, ¿no? Estás muy lejos de casa, muy lejos de tu confort y bueno, vives tú de una manera tan intensa y tan directa con la gente que te abre las puertas del sitio. Para nosotros no tendría sentido no hacerlo así, porque gran parte del trabajo en la calle tiene un factor humano que es el que hace que las obras tengan sentido y que sobre todo pasar 250 días al año fuera de casa tenga un sentido. Bueno, en los paseos por la favela localizamos que, bueno, pues tiene unas avenidas principales, esto es, si lo es,
la distribución de la comuna. Ahora en la Comuna 13 es igual, están las avenidas principales por las que circulan los vehículos, pero luego están estos callejones que cruzan de forma vertical la comunidad, que allí en Brasil se llaman becos o bielas, y bueno, si bien son los lugares más oscuros y serpenteantes de la comunidad, también donde acontece toda la vida, porque es donde se dan el acceso a las casas, es donde juegan los niños. Bueno, son unos puntos con mucha vida, pero bueno, al ser lugares más oscuros o más secundarios, pues también es donde está la venta de drogas y ocurren, pues, al final la vida de la comunidad ocurre en estos sitios. Pusimos el foco ahí, pero encontramos que no había ninguna pared franca sobre la que pintar. Por esta complejidad de planos que te da la autoconstrucción, ¿no? Es esta composición laberíntica. Entonces decidimos utilizarla a nuestro favor utilizando la anamorfosis y convirtiendo toda la complejidad de planos en un único lienzo para trabajar con el anamorfismo. Esto es una técnica centenaria que se lleva usando toda la vida en el arte, que es que tú te colocas en un punto y solo desde ese punto en todo el universo puedes leer, en este caso, una palabra. En el momento que te mueves de ahí, se deforma la perspectiva y se convierte en una obra abstracta. Nosotros hicimos 5 conceptos que fueron belleza, es belleza, amor, firmeza, dulzura y orgullo. Para nosotros eran conceptos que representaban, eran un retrato, ¿no?, de la favela, esos 5 conceptos con 5 colores vivos. Bueno, esto es un poco como se ve en el momento que te mueves de ese punto de vista. Son obras también con muchas obras dentro de la propia, de una sola, ¿no? Porque al final tienes el punto desde el que lo lees, pero en el momento que te mueves empiezas a encontrar un montón de combinaciones y de formas abstractas que generan obras diferentes. En esta ocasión, la participación que de forma espontánea descubrimos en Sudáfrica la hicimos evidente, llevamos más material del que nosotros necesitábamos y bueno, era en enero, entonces los chavales, los niños y las niñas estaban en sus vacaciones escolares y bueno, pues durante todo el proyecto tuvimos un montón de ayudantes llenos de energía pintando con nosotros. Pasó algo bonito y es que varios años después, 7 años después concretamente, volvimos a Sao Paulo para otro proyecto totalmente diferente, pero aprovechamos la estancia en la ciudad para quedarnos una semana más, volver a la favela, volvimos a vivir otra familia, esta vez ya había el colchón con la lluvia, y dejamos 2 obras más, que fueron Poesía y Mágica. De alguna manera sentimos que este es un proyecto que siempre está vivo, porque siempre que volvamos a Sao Paulo volveremos a pintar una nueva biela, un nuevo beco en Vila Brasilandia. Esto es un proyecto, Dream Hamar, que hicimos en 2011 en la ciudad de Hamar, que es la segunda ciudad más grande de Noruega, con un equipo de arquitectos. Y bueno, era una plaza que en su tiempo, hace muchísimo tiempo, fue plaza, pero poco a poco, con la industrialización, la fue con el automóvil, hasta que al final tiene un parking. El espacio público de la ciudad se había perdido en favor de los coches. Entonces, este equipo de arquitectos, a través de una serie de dinámicas y de encuentros con el pueblo, fueron entendiendo qué se necesitaba en ese espacio, en el área, en Hamar. Y realmente lo que el pueblo sentía que hacía falta el Pablo, espacio público que se había perdido en favor del... Sí, te voy a sí. interrumpir un momento. Es que no sé por qué se está entrecortando, entonces no sé si eres tú Ah, o pasa algo con la internet, tal vez. no lo sé, déjame un segundito. Voy a Vale, vale, mirar. no hay problema. Bueno, si quieren podemos aprovechar y como les dije, los que están por Facebook Live pueden hacer sus comentarios o sus preguntas en el chat o directamente los estudiantes también A ver. pueden ir haciendo sus preguntas aquí en el chat también. O igual, la idea es que al final también charlemos un poco con Pablo y les pregunten directamente algunas cosas que quieran saber más. Vale, Pablo, A ver, gracias. vamos a ver si hay más suerte ahora.
Ok. Tampoco he hecho mucho. He quitado el wifi de otro sitio. Pero Ok, bueno, bueno, volvemos a Noruega. gracias. Entonces, lo que ocurrió, la primera acción para cambiar la memoria de este sitio fue los cubos que delimitaban el espacio de parking, fue diseminarlos por las plazas para que, bueno, pues para que los coches ya no pudieran aparcar. Pero bueno, no fue suficiente porque aún así los coches todavía seguían aparcando entre los cubos. Entonces se decidió hacer una intervención pictórica que de verdad cambiara la visión de ese espacio. Eh, Vimos nosotros que los noruegos tienen una serie de prendas con unos patrones geométricos que son muy identitarios del lugar, ¿no? Y veíamos en todas las tiendas, pues había jerseys, había gorros, había guantes para enamorados que tenían solo una mano y se metían los dos, todos con sus patrones. Entonces decidimos ponerle un jersey, un suéter a la plaza. Diseñamos unos patrones que de alguna manera taparan o cubrieran los dibujos de las plazas para los coches y extendimos ese jersey sobre la plaza. Ahora ya sí que no cabía duda que eso no era un aparcamiento y que era un espacio ciudadano. Entonces, bueno, a partir de esta transformación muy rápida, al final la pintura tiene la capacidad de con muy poco tiempo y algo relativamente económico comparado con otras acciones urbanas que generan transformación, haces un cambio de percepción en el espacio casi instantáneo, ¿no? Dos días después de que salieran los últimos coches de la plaza, estaba ocurriendo esto. La población de Hamar estaba recuperando su plaza, su espacio público. Este es un proyecto que para mí personalmente puede ser el proyecto más completo que hemos hecho hasta la fecha. Bueno, ahora estamos haciendo uno en Holanda muy grande que posiblemente sea bastante completo, pero de cara a esos conceptos que hemos visto al principio, este es uno que aglutina prácticamente todos. Esto fue en Guadalajara, en México, en el estado de Jalisco. Hicimos un proyecto en 2017. Nosotros fuimos invitados con motivo de la Feria Internacional del Libro y bueno, fuimos a parar a una colonia que se llama Infonavit Independencia. Es un barrio de vivienda social de bloques con menas, me parece que eran 66 bloques de edificios todos iguales, un poco en una composición laberíntica y de colmena, que de pronto se abrían a este espacio donde había unas canchas. Era el único espacio público que tenía la colonia, sin embargo había muy baja apropiación por parte de los vecinos, porque bueno, era donde también existía el narcomenudeo, ¿no? Entonces el resto de vecinos de la colonia no no empleaban este lugar, no tenía ninguna apropiación. Eh, entonces pensamos que sí que era un buen lugar para hacer una intervención y cambiar la memoria del lugar. Entonces, durante 10 meses, desde enero de 2017, desde el área de cultura de la ciudad de Guadalajara, se empezaron a realizar actividades para abrir la zona, abrir el espacio y empezar a cambiar poco a poco la memoria y sobre todo para allanar el terreno, para prepararlo para cuando nosotros llegásemos a pintar, que el sentimiento de la comunidad hacia ese espacio fuera diferente. Entonces, bueno, pues hicieron conciertos, se hicieron torneos de fútbol, gincanas, cine de verano, muchas actividades para los vecinos y las vecinas. Y entre estas actividades también se hicieron ciertas encuestas para nosotros recabar información acerca de la comunidad y hacer dos propuestas de diseño basadas en cosas que nos dijo la comunidad. Luego presentamos las dos propuestas en otra de las actividades y fueron los propios vecinos y vecinas quienes votaron cuál era el diseño ganador y qué diseño querían que fuera el que vistiera su plaza. Bueno, de las dos que presentamos ganó Nierica y fue la que ejecutamos. 10 meses después, cuando nosotros llegamos a ese mismo sitio que habíamos visitado en enero, cuando ya lo vimos
con todo imprimado de blanco, con sus andamios, todo listo, como un folio en blanco de 5.000 metros cuadrados, listo para pintar, nos cagamos encima. Teníamos un mes y nos mirábamos los cuatro y decíamos, nosotros esto no lo podemos pintar solo, imposible, ni en 1.000.000 de años. Entonces lo que hicimos fue implementar el equipo contratando a 6 personas del barrio que estaban en situación de desempleo, que habían pertenecido a alguna banda y hacer una formación, una capacitación con ellos para que pudieran pintar con nosotros. Entonces ampliamos el equipo ahí. Aún así veíamos que eso seguía siendo muy grande, a pesar de que estas personas trabajaban con nosotros de sol a sol y la verdad que con una energía y una onda increíble, pero veíamos que necesitábamos más. Entonces enrolamos a la Universidad de Guadalajara, a los alumnos de la cátedra de pintura mural, para que vinieran en las tardes. Ellos tenían la clase en la mañana, para que quien quisiera nos pudiera acompañar en las tardes en una especie de clase práctica y nos ayudaran a pintar allí. Entonces pasó algo también inesperado, pero muy bonito, y es que cada tarde al final venían como 40 alumnos y alumnas de la universidad y se juntaban mano a mano pintando con la gente de la comunidad. De alguna manera se estaban rompiendo unas barreras invisibles que existían en la ciudad y que existen, porque estos alumnos, la mayoría de ellos en su vida habían venido a este lado de la ciudad y algunos de los vecinos y vecinas con quien pintábamos nunca se habían relacionado con alguien de fuera de la comunidad y de pronto estaban durante muchas horas pues subidos a un andamio juntos, pintando, charlando y bueno, pues al final aquí te das cuenta cómo el arte es una herramienta transversal que conecta realidades diferentes dentro de una ciudad y que es algo completamente libre, pues que hace que sirva de puente entre personas. Luego para el piso hicimos unas dinámicas también, invitamos a gente ya de forma espontánea y libre, y igual vino muchísima gente de la comunidad y también muchísima gente de otras partes de la ciudad a pintar el suelo. Entonces esto es parte del gran equipo que formamos durante ese mes. Y bueno, este es el resultado final del proyecto. Todo está inspirado en la cosmovisión wixárika, que es, bueno, se les conoce también como huicholes. El pueblo huichol es una etnia mayoritaria del norte del estado de Jalisco. Y bueno, muchos de los vecinos en estas encuestas pues, nos habían hablado de ellos, ¿no? Como algo identitario y algo que nos podría resultar inspirador. Entonces, bueno, pues ellos tienen una cosmovisión a través del Nierica, que es como esta forma central que hicimos en la plaza, que es un ojo transgeneracional a través del cual los chamanes de los wixárikas entran en contacto con sus antepasados para que les guíen hacia el futuro, ¿no? Entonces, los 3 edificios que hacen fachada con la plaza escribimos fui, soy y seré, haciendo alusión un poco a este y a la comunidad que fue y a la que será desde el presente en el que la estábamos cambiando. Bueno, esto fue la intervención que nosotros hicimos, fue la plaza y los 4 edificios que la rodeaban. Y bueno, ocurrió algo, y es que el día que, como era con motivo de la FIL, hubo un día que vino el gobernador de la ciudad como a inaugurar la plaza. Y bueno, ese día muchos vecinos y muchas vecinas se acercaban a él preguntando que cuándo iban a pintar su edificio, porque habíamos pintado esos 4, pero todavía quedaban 62 edificios que no habían sido pintados. Entonces, bueno, pues no sé si en un alarde de populismo este señor dijo que no se preocuparan, que iban a pintar todos los edificios de la colonia. A nosotros nos sonó un poco a promesa política que nunca se iba a cumplir, pero por si acaso nosotros preparamos un esquema de color que entregamos a la persona de cultura. Dijimos, si alguna vez ocurre la promesa que ha hecho este señor en la colonia, esta es nuestra propuesta de color. Y bueno, mágicamente ocurrió. Y años después, ahora la colonia Infonavit Independencia luce así, con todos sus edificios pintados, sus 66 edificios pintados.
Esto al final, cuando nos llegó esta imagen, pensábamos mucho en Sudáfrica, por donde hemos empezado, ¿no? Que como algún cambio, por pequeño que sea, puede dar pie a cambios mucho mayores, ¿no? Y al final este proyecto para nosotros materializa esa sabiduría africana que tiene tanta razón. Y bueno, esto es una foto que no es muy buena, la foto, de hecho la tomamos del Facebook. Alguna vez el autor de esta foto nos escuchará en una conferencia y nos dirá algo. Pero bueno, sí que resume muy bien lo que hace un proyecto en el espacio público. Aquí siguen estando las personas que se dedican al narcomenudeo, siguen estando en la plaza, pero los vecinos se han empoderado del lugar y bueno, pues esta pareja, por ejemplo, el día de su casamiento elige hacerse las fotos de la boda en la plaza de su barrio, ¿no? Y eso, pues, al final demuestra que se ha generado esa apropiación por parte de los vecinos y ha generado la convivencia, que es al final lo que se busca con estos proyectos, es generar la armonía entre los vecinos y las vecinas de un lugar. Y bueno, pues esto al final resume, volvemos a los conceptos del principio, ¿no? Pues el arte en el espacio público debería tener siempre un vínculo con el lugar, debería recuperar los espacios donde actúa, cambiar la percepción, debería también siempre fortalecer la comunidad, resignificar los espacios, tener esa responsabilidad social y tener en cuenta la identidad de los lugares para afectarle al paisaje. Al final todo esto es lo que construye comunidad. Y bueno, yo aquí he terminado ya. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que no se haya cortado más. Sí que estaba pensando, voy a poner el vídeo hemos hecho ahora un proyecto en febrero y marzo, entre febrero y marzo, entre 6 países. Fue Colombia, fue en México, fue en República Dominicana, en Chile, en Puerto Rico y en España. Y bueno, es un proyecto que cose todas estas ciudades, una intervención partida en 6. Nosotros en cada ciudad pintamos una cancha y todas ellas componen al final una única obra. Entonces voy a poner un vídeo que creo que lo va a explicar mejor. A ver si ahora esto sé. Bueno, si fuera que no... A ver, que ahora esto está pensativo. Bueno, mientras, si te parece, vuelvo a invitar a los chicos a que en un momento cuando termine Pablo, si ustedes quieren, abramos el micrófono y les hagan las preguntas directamente a él. Lo que buscamos también en este espacio es que no solamente Pablo hable y nos Claro. cuente, sino que pues dialoguemos, ¿no? Un poco alrededor de su trabajo. Entonces, en un momento pues abiertos los micrófonos, igual también pueden escribir las preguntas, ya saben, por el Facebook Live o por acá por el chat. Yo estaré pendiente, pero pues si lo hacen directamente a él, pues mucho Mira, mejor, ¿no? yo Dale, creo que ya lo tengo. Dura un minutillo el vídeo. A ver. vale, ok. Es el tema de la posibilidad de intentar. Debes compartir pantalla, Pablo. Sí, importante. Sí, no solo yo, que lo he visto 1.000.000 de veces. Por A ver. A ver. Compartir pantalla. Compartir. ahora sí. Ahora sí, ¿no? Vale. Yo creo que el orgullo latino es el tema de la posibilidad de intentarlo de nuevo, de la posibilidad de no rendirse, de la posibilidad de reconstruir. Ahí. Vas a subir el volumen. Pues si quieres lo volvemos a poner desde el principio, ¿no?
Pablo. Sí. Hola. Que si quieres lo pones desde el principio de nuevo y súbele todo el volumen si quieres. Yo creo, Paula, mejor súbele todo el volumen. Eso. Venga, vamos a la tercera. Gracias. Creo que el orgullo latino es el tema de la posibilidad de intentarlo de nuevo, de la posibilidad de no rendirse, de la posibilidad de reconstruirse, de la posibilidad de innovar. Y la periferia le enseña al mundo la palabra unidad, la palabra comunidad. Unión es amor, unión es cariño, unión es respeto. La palabra tiene que ser unión porque efectivamente existen estos vínculos invisibles entre todas estas comunidades, entre todo el continente, ¿no? Unir 6 países, 6 comunidades diferentes, 6 culturas. Para nosotros la unión no está en pintar, sino en representar ese sentimiento. Un propósito que va más allá de lo que sentimos habitualmente, de lo básico de la vida, que nos puede llevar a conectarnos entre todos y todas, como dice la palabra. Con el compromiso de las personas para conseguir metas, ¿no? Esto ha sido una demostración verdadera de esto. Yo creo que el orgullo latino es el tema. Muy bien, lo logramos. Venga, pues ahora sí, muchas gracias y perdón por las catástrofes tecnológicas. No, Pablo, no pasa nada, no te preocupes. Bueno, aquí mientras se animan a activar los micrófonos, María José estaba preguntando qué tipo de pintura se usaba y cómo funcionaba el mantenimiento de la pintura en estos espacios. Bueno, realmente cada obra, dependiendo del soporte, hay un tipo de pintura específico. Por ejemplo, en esta de los pisos, al ser unas canchas que reciben mucha fricción y mucho uso, es una pintura especial para piso, que al final prácticamente todas las compañías, nosotros ahí en Colombia, por ejemplo, trabajamos con Pintuco, tienen Pintucanchas, que es específica para piso. Para pared, pues al final hay una pintura específica. Intentamos trabajar siempre con la pintura más apropiada al soporte. Esto no evita que la pintura se degrade porque es efímera. O sea, hay que entender, cuando se trabaja en el espacio público, hay que asumir desde el minuto cero que tu trabajo es efímero y que tiende a desaparecer y que tiende a envejecer, pero como cualquier cosa que está viva, ¿no? Entonces, nosotros venimos del graffiti y asumimos eso desde el día 1 porque el graffiti te lo borra otro grafitero o te lo borra el ayuntamiento o no lo terminas porque te ha pillado la policía. Entonces, hemos convivido siempre con ese pacto, ¿no? Con nuestro trabajo, que es que algún día va a desaparecer. Cuanto más calidad tiene la pintura, obviamente, más se demora ese proceso de envejecimiento y a veces eso ya no está en nuestra mano. Nosotros siempre asumimos que el proyecto pasa a ser de los vecinos y las vecinas en el momento que nosotros nos vamos de allí. Es como que haces una entrega y no puedes estar pretendiendo que permanezca eternamente, porque no puedes estar eternamente viajando a ese sitio a restaurar. Entonces, pues nos hemos encontrado de todo. Hemos visto proyectos que han desaparecido del todo, hemos visto proyectos que los propios vecinos han ido manteniendo, mutándolo, porque eso es lo bonito al final, ¿no? Que lo vayan intentando mantener a su manera y han cambiado algún color y ha permanecido. Y otras veces, si existen recursos y voluntad por parte, pues, de una municipalidad de mantenerlo pues, con un programa de restauración, pues nosotros siempre entregamos cuando es un proyecto informal,
entregamos un manual de manejo en el que pues, pone el tipo de pintura que se ha utilizado, un mapa de color para que si alguien en algún momento quiere hacer un mantenimiento, se pueda saber qué tipo de pintura se ha utilizado, qué marca de pintura, qué colores y de qué manera se ha hecho. Pero bueno, la pintura en verdad es la pintura normal, la óptima para cada superficie. El piso tiene un tipo de pintura, las superficies metálicas tienen otras y la pared tiene otra. El látex, habitualmente, el 80%, el 90% trabajamos con látex normal, con Pintuco, por ejemplo. Valga la publicidad. Está muy bien. No tenemos nada con Pintuco, pero por poner un ejemplo de una marca, hay muchísimas más. Pero justo me acordaba ahora al ver ese vídeo que trabajamos con Pintuco, pero hemos trabajado con otras pinturas en Colombia. De hecho, Vale, siempre Pablo, está bien. Es la más conocida, ¿no? Sí, lo que sí que intentamos siempre es trabajar con casas de pintura locales. Eso sí que es verdad, porque primero no tendría sentido que nosotros nos lleváramos desde España 1000 kilos de pintura, chorro 1000 galones, pero además porque precisamente eso facilita en caso de querer mantener la pieza o de querer hacer algún restauro, es bueno trabajar con pintura local, porque facilita eso y bueno, pues al final también se trata de activar en muy pequeña escala, ¿no? Pero bueno, pues si estás en un lugar, agitar un poco la microeconomía de ese sitio, ¿no? Y intentar dejar también eso. Claro, Pablo. Bueno, Mateo tenía la mano levantada. No sé si quieren activar sus cámaras, pueden hacerlo, ¿vale? Mateo. Bueno, Un poco para que Pablo no vea ahí la hola pantalla. Pablo. Hola, Mateo. Hola Pablo, mucho gusto. Bueno, mi Listo. pregunta era respecto a cómo llevaban pues todo ese tema pues de graffiti respecto a la opinión pública, porque digamos al principio nos habías mostrado una parte donde ustedes pues pintaban en ciertos lugares y pues siempre pues se los tapaban de gris, incluso aunque utilizaran pues pintura gris, vaga la redundancia, entonces digamos, mi pregunta relacionada como eso, que cómo llevan eso respecto a la opinión pública, si seguían siendo como tal censurados o si recibían el apoyo de otras personas. Ni siempre recibimos el apoyo ni siempre somos censurados, pero al final la calle, el espacio público, tiene una circunstancia y es que es impositivo tu trabajo. Incluso si tú estás contratado por una municipalidad, sigue siendo impositivo porque hay mucha gente que no te lo ha pedido, entonces estás completamente expuesto a las opiniones buenas y a las malas. Entonces, esto pues, ocurre igual. Convivimos con ello desde que empezamos a pintar graffiti con 12 años, ¿no? Que pues hay gente que le parece que está bien y gente que está mal. Al final estás apropiándote de un lugar que sí te pertenece, pero que no es tuyo solo. Entonces, pues te expones a que haya críticas, que haya gente que lo aprueba y gente que no. Esto, por ejemplo, a nosotros, como os contaba, ¿no? En Sudáfrica recibimos una lección muy importante, ¿no? Que es que precisamente estás invadiendo mi espacio, lo que hagas tiene que ser, cuanto menos tiene que ser reflexionado. No puedes venir y hacer cualquier cosa porque estás invadiendo un espacio, porque nosotros pintamos y nos vamos del sitio. Quien queda conviviendo con la obra son los vecinos y las vecinas, ¿no? Entonces, esa responsabilidad social para con quien va a convivir la obra y que nos nace en Sudáfrica, ya nos ha acompañado durante ya el resto de años. Eso hace que habitualmente, pero no siempre, sí que recibamos apoyo, pero hay veces que no. O sea, hay veces que hemos tenido que borrar edificios enteros. En México una vez estábamos pintando en otra colonia, ¿dónde era? En Cochimilco, a las afueras de Ciudad de México, y tuvimos que borrar los edificios porque los vecinos no lo entendían, no entendían la obra. Nosotros fuimos con una idea desde Madrid, pensábamos que era la mejor idea de la historia de las ideas y los vecinos no lo entendían y tuvimos que acabar borrando 5 edificios y empezar de cero haciendo unas dinámicas con los vecinos
o incluso en Colombia, en Bogotá nos pasó también, íbamos con una idea y los vecinos cuando se la contamos no les gustó. Y ahí al final tú tienes también que ser consciente y consecuente y saber que si estás invadiendo, si estás trabajando en un espacio que no es propiamente tuyo, pues tienes que escuchar a esas personas. Entonces, digamos que nuestra metodología que hemos hecho a través de roles gordos, que estaba dirigida a intentar ser las menos personas que no apoyan. Pero es incontrolable eso. No se puede, es imposible saber qué va a pasar con tu trabajo. A veces se apoya y a veces no. Vale, entiendo, muchas gracias. Y por cierto, pues me gustó mucho lo que es tan increíble las cosas que hace. Muchas gracias, Mateo. Vale, Pablo, por acá por Facebook Live nos dice Rafa Guerra, excelente idea de trabajo, felicitaciones por este tipo de conceptos e ideas gráficas, y pregunta que de dónde viene esa idea de lo social, de crear comunidad desde los espacios alejados de las ciudades como son las comunas. Pues esto, bueno, una vez más tiene su punto de origen en Sudáfrica, porque nosotros hasta entonces, hasta el 2011, nosotros llevamos pintando juntos desde el 2000, pintando graffiti en nuestro barrio, empezamos a hacer salidas a otras ciudades de España, pero digamos que dentro de un confort y de una realidad conocida. Fue en Sudáfrica en 2011 la primera vez que nos vimos en un sitio totalmente ajeno al nuestro. Y también fueron los propios vecinos y las propias vecinas de esta comunidad las que nos ponen tras la pista de este interés en este tipo de comunidades. Realmente hay un punto que es compartido en todas las comunidades que hemos visitado el mundo, y es que el trabajo en el espacio público se recibe de una manera totalmente distinta, porque en las ciudades estamos ultra saturados de estímulos, está la publicidad que nos bombardea por todos sitios, está la señalética de las cosas, está el ruido. Las comunidades, precisamente, al ser sitios a los que normalmente se les da la espalda, pues están mucho más permeables a cualquier cosa que ocurra, ¿no? Y es lo que nos decían ahí en Sudáfrica. Cualquier cosa que hagáis aquí va a tener una responsabilidad, porque de alguna manera nos decían, aquí nunca nadie se ha preocupado por nosotros, aquí nadie viene a hacer nada, entonces cualquier cosa que hagáis va a generar un cambio en la rutina. Entonces, por otro lado, también en estas comunidades, la vida en la calle es mucho mayor y las calles están mucho más activas que en otros puntos de las ciudades, ¿no? Entonces, claro, la convivencia con tu trabajo y con tu momento de trabajo es 1000 veces mayor en las comunidades. Entonces, pues, bueno, pues sí que es un lugar que a nosotros nos resulta muy interesante y también egoístamente, ¿no? Porque es donde más relaciones al final generas, por esto mismo, porque la gente vive en la calle, la gente está más abierta también a que sucedan cosas, porque, bueno, en la ciudad nosotros vivimos así, vamos del punto A al punto B, no queremos que nadie nos moleste, no queremos que nadie nos venda nada, no queremos que ningún anuncio nos contamine, y eso pues nos hace tener el espacio público como un sitio de tránsito, ¿no? Pero sí que hemos vivido que en las comunidades periféricas, también por la situación desafortunada que se vive muchas veces dentro de los hogares, es parte del día a día y es un lugar mucho más vivo que lo que pasa dentro de las casas. Entonces, pues para trabajar en el espacio público es un lugar interesantísimo. Sí, además esas apropiaciones que se generan alrededor de eso y esos cambios sociales que se pueden hacer alrededor de esas pequeñas, como dices tú, acupunturas o hitos que se crean, ¿no? Son los más bonitos. Es lo que a mí, voy a meter la cucharada aquí antes de la otra pregunta, pero es lo que a mí más me causa pues como admiración en el trabajo que ustedes realizan, ¿no? Y en la diferencia, pues sé que otros colectivos y otros artistas lo hacen, pero en la diferencia en la que a veces también se teje
ese proceso, ¿no? En el que no solamente es una pieza artística, sino que además es una pieza artística que genera acción y que genera impacto en esa comunidad, ¿no? Bueno, Sí, Mariana, Mariana, si quieres poner la cámara adelante, sin Ay, pena. Son un poco tímidos mis estudiantes. perdón, es un poco seria. Bueno, yo quería preguntar cómo, hola, perdón. hola Yo Mariana. quería preguntar cómo es el trabajo, o sea, cómo son los roles de trabajo. Pues porque es que trabajar 4 personas en algo tan creativo es muy difícil como que todos tengan la misma idea. ¿Cómo hacen para que funcione bien? Es un poco como un matrimonio de 4 personas, en el que nosotros llevamos juntos, o sea, llevamos más tiempo en la vida juntos que sin estar juntos, porque empezamos a pintar en el año 99 y desde entonces no hemos parado. Entonces, al final, como que, de hecho, lo que nos costaría a nosotros ahora es trabajar de forma individual, porque poco a poco hemos creado una estructura solidaria en la que las carencias o lo que como los talones de Aquiles de cada uno, pues lo ha ido asumiendo el otro, ¿no? Entonces, siempre decimos que al final funcionamos como un monstruo gigante, pues que tiene 8 brazos, tiene 4 cabezas, pero solo le late un corazón, ¿no? Porque todos trabajamos en favor de Boa Mistura y cada uno al final se ha convertido pues en un brazo o en una pierna. No tenemos 4 brazos, o sea, no hacemos los 4 lo mismo, sino que cada uno nos hemos ido acomodando en lo que creemos que somos más útiles. Entonces, sí que hay un punto de conexión siempre a la hora de leer los lugares, ¿no? y de discutir. O sea, la base de nuestro trabajo al final sí que está en el debate, ¿no? y en poner sobre la mesa los enfoques de cada uno acerca de un proyecto o de un lugar para ir sacando conclusiones. Pero bueno, también nos hemos desprendido mucho, como eso, pero eso desde el principio del ego personal, ¿no? Entonces, yo puedo tener una idea, una propuesta, yo la pongo encima de la mesa y sé que otro de mis compañeros la va a coger y se la va a llevar a otro sitio. Ese otro sitio al que tú nunca hubieras llegado seguramente, pues igual te lleva a ti a otro lugar. Entonces, como que trabajamos de esta manera solidaria que hace pues que cada uno tenga un poco un rol diferente. Y quizás pues en la parte de concepción sí que estamos todos, pero luego depende por qué camino se vaya, pues si tiene más que ver con la tipografía, pues quizás Pablo, que él es diseñador gráfico, quien toma el mando. Y esto no quiere decir que solo trabaje ahí Pablo, sino que toma el mando y el resto vamos opinando sobre eso. Si la línea tiene algo más que ver con ilustración, quizá yo. Javi, que es arquitecto, pues al final tiene una visión como más distanciada de un lugar, de un contexto. Juan igual tiene más que ver en la parte de documentación, de vídeo, pero, pero luego sí que estamos todos, al final somos una estructura pequeñita y sí que estamos todos encima del proceso de cada uno. Pero sí que hemos aprendido a caminar como un solo ente. De hecho, hay muchas personas que se piensan que Boa Mistura es un artista, o sea, es una sola persona. Súper, gracias. Y pues también quería aprovechar para decir que súper todo lo que hacen es hermoso. Muchas gracias. 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 Pablo, quería aprovechar, pues hay dos preguntas ahí en cola, pero bueno, ya que estamos en el tema, contarles un poco a los estudiantes eso, ¿no? Que son 4 manos, que son diferentes disciplinas, esa interdisciplinariedad, cómo la llevan y cómo las ayuda a estructurar esos procesos, esos trabajos, ¿no? Desde la arquitectura, desde el diseño. Al final tú hablabas de obras artísticas, pero en realidad esto es un grupo de muchas disciplinas alrededor Sí, de la consecuencia de ese proyecto, ¿no? sí, 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 es verdad que o sea, al final nuestro trabajo se traduce en hechos artísticos, pero en sus diferentes fases sí que lo va salpicando todas nuestras disciplinas, porque al final tiene mucho que ver con el paisaje, con la arquitectura, tiene mucho que ver con el diseño, tiene mucho que ver con la comunicación también. Yo estudié comunicación, estudié publicidad y todo eso al final ha guiado el camino de Boa Mistura. O sea, no,
Si hubiéramos sido 4 estudiantes de Bellas Artes, seguramente nuestra hoja de ruta hubiera sido otra. Pero es verdad que como que las inquietudes de cada uno y el bagaje que le deja a uno la formación universitaria, luego la va volcando de forma desinteresada en esa gran mesa que tenemos y bueno, pues aporta esos caminos que no, pues que vuelvo a lo mismo, ¿no? Que yo como ilustrador igual nunca hubiera llegado, o que Javi como arquitecto, o Pablo como diseñador, o Juan como videógrafo, fotógrafo. Entonces, sí que con esa raíz común que es el graffiti, hemos mantenido ese núcleo del trabajo en el espacio público, pero se ha ido nutriendo de diferentes disciplinas. Y luego además el equipo ya hace mucho tiempo que no estamos los 4, que siempre tenemos gente trabajando con nosotros y eso también va enriqueciendo, ¿no? Pues a veces tenemos gente del mundo de la arquitectura, diseñadores gráficos, gente de Bellas Artes, gente que viene también del graffiti. Sí que tenemos normalmente como 2 o 3 asistentes en el equipo, depende del momento laboral en el que estemos, pero eso también va enriqueciendo, ¿no? Y en función de lo que haga falta en cada momento, pues vamos ampliando el equipo, pues ampliando una pata u otra, pero sí que es verdad que la multidisciplinaridad pues ha marcado nuestro camino desde siempre. Ok, Pablo. Bueno, por acá Mariana Álvarez va a intentar, si le funciona su micrófono, hacer la pregunta. Hola, ¿sí se escucha bien? Sí, se escucha, sí. Bueno. Bueno, mi pregunta era más por parte de los materiales. ¿Ustedes en algún proyecto utilizaron un material diferente a la pintura o siempre manejaban este concepto de mural? No, realmente trabajamos, o sea, sí que nuestra base y el grueso de nuestros proyectos son con pintura, pero realmente no, o sea, no es un dogma. Por ejemplo, ahora en enero hicimos una intervención aquí en Madrid, en una comunidad periférica que se llama La Cañada Real. Les cortaron la luz, llevan un año sin luz eléctrica y hicimos una intervención con 4.000 velas. Escribimos una frase, nos están apagando, con 4.000 velas que representaban a los 4.000 vecinos y vecinas que viven en esa comunidad. Nos donaron una vela cada uno y con ellas escribimos con velas ese mensaje. También hemos trabajado alguna vez de forma más escultórica. Depende. De hecho, cada vez estamos abriéndonos más a otros materiales, siendo la pintura nuestra línea principal de trabajo. Pero sobre todo que pues al final lo que somos es mentes inquietas y te llama la atención todo lo que te rodea, al final te llama la atención. Entonces, pues la investigación en materiales, ahora en el estudio también vamos desarrollando un poco trabajo propio en el estudio, trabajo de obras. Estamos empezando a investigar también con metacrilatos, con transparencias, con vidrios. Bueno, estamos ahí. Todo lo que nos divierta, la verdad que lo intentamos incorporar. Muchas gracias. Y por cierto, esos trabajos están súper geniales y me encanta la idea de que unen a las comunidades, como tú estabas diciendo, que personas que tal vez no se conocían y que nunca interactuaban se pueden comunicar a través de la pintura y de todos estos conceptos. Muchas gracias. Genial, Mariana. Pues precisamente esa era otro aporte que, pues algo que quería como comentarte, que estuve viendo en la página ese proyecto que nos cuentas de las velas como tan especial. Y sí quería, es la primera vez que veo un proyecto de ustedes que se sale de la pintura. Y al final que nos contaras un poco por qué llegaron a eso. Bueno, no entiendo la relación conceptual, ¿no? De precisamente no tener luz y cómo volver de pronto al origen de cómo hacerlo, ¿no? Y cómo lo trabajaron. Claro, nosotros es una comunidad con la que tenemos muy buena relación porque ya hemos hecho algún proyecto allí y bueno, pues hay ciertos puntos muy concretos dentro de este área
en el que hay plantaciones de marihuana, pero son puntos muy concretos. Entonces, desde el Ayuntamiento de Madrid, lo que quiere es desalojar que es en el que quiere ampliar unas viviendas residenciales. Entonces, la excusa para echarles es que ahí se planta marihuana y lo que hicieron fue cortarles la luz a todo el barrio, a 4.000 personas, cuando realmente son pocos concretos los que existen estas plantaciones. Pablo, se nos está cortando de nuevo. Pablo, lo hemos perdido. Casa. Oh, a ver, ahora. A ver. Bueno, miren, A ver, chicos, vuelvo. esto pasa hasta en Europa, que se nos corta el internet. Ellos viven aquí. Ahora sí. ¿Ahora estoy? Sí, ya. Bueno, pues decía que, claro, que con esta circunstancia las familias pasaron un invierno, además un invierno con una ola de frío tremenda que murió muchísima gente en España, alumbrándose con velas. Entonces la vela al final se convirtió en un símbolo de resistencia y de protesta. Y por eso elegimos trabajar con velas, 4.000, una por cada vecino afectado por esta situación. Ellos nos donaron cada uno una vela. No todos pudieron donar velas y lo que hicimos fue pedir también públicamente que quien quisiera, íbamos a estar un día en el centro de Madrid en un sitio recaudando velas. Nos trajo muchísima gente, nos trajeron velas. Entonces al final es un poco lo que hablaba, ¿no? Que las obras en el espacio público tienen que hablar del lugar. En este caso no es tanto del lugar, sino de la circunstancia. Entonces tenía todo el sentido trabajar con velas, que también fuera una pieza efímera, como esperábamos que fuera efímera la situación, ¿no? Que estuvimos 12 horas poniendo velas y duró encendida, pues nada, 1 hora y media. Eso se fue apagando y luego esas velas se las volvieron a llevar los vecinos para utilizarlas en sus casas. Entonces queríamos también como que la acción fuera fugaz. Fue la noche de los Reyes Magos, además, fue una noche muy significativa y queríamos que fuera, o sea, precisamente la potencia era que representaba perfectamente el elemento del foco del conflicto, ¿no? El foco del problema, que es la iluminación. Entonces, nada hacía más sentido que trabajar con velas. Genial, nos pareció espectacular ese proyecto. Lo pueden encontrar en la página de Boa Mistura. Ahí están los videos y esto, ¿no? Además es espectacular cómo se ve inclusive desde lejos, ¿no? Y se alcanza a impactar con el hecho de la frase que colocas. Allí, bueno, María José Valencia tiene otra pregunta. Majo, ¿quieres? Sí, Casilla. Hola, yo tengo un par de preguntas. Bueno, y bueno, hola. Bueno, voy a poner primero la que escribí en el chat. ¿Cuál de los proyectos que ustedes han hecho, cuál es el que creativamente los ha llevado como al límite? O sea, que les dio como súper duro pensar como una solución. Mucho... todos entrañan cierta complicación. O sea, siempre decimos que no hay proyecto fácil, no hay proyecto regalado. Siempre, al final tú sobre el papel puedes planearlo todo, que cuando sales a la calle te encuentras con un montón de circunstancias imprevistas que te modifican los planes y que, vamos, en pequeña escala, este de las velas, por ejemplo, sí que, pues claro, tenía una logística que nosotros no controlábamos en absoluto y que dependía de cosas tan azarosas como es el viento. Y entonces, en un primer intento colocamos las 14.000 velas, o sea, las 4.000 velas, y cuando empezamos a encenderlas había viento y no las podíamos encender. Entonces tuvimos que recoger las 4.000 velas y diseñar un sistema de protección de cada una de ellas para que, si en el caso de que volviera a haber viento, no se apagaran las velas. Luego, claro, la logística de cómo encender 4.000 velas
pues de la manera más rápida. Bueno, este proyecto sí, pues creativamente nos puso bastante al límite, bastante al límite. Sí, suena exigente. Y sobre todo nosotros que tenemos aquí el Día de las Velitas en diciembre, que uno prendiendo una velita se pega la encartada del siglo. Yo no me imagino prendiendo 4000. No, y luego pues para diseñar la retícula, para que las velas quedaran todas en la misma distancia, que hicieran una circunferencia de luz del tamaño justo para que se llegara a tocar con la otra y desde lejos se uniera toda la luz. Bueno, sí que tuvo, a pequeña escala, tuvo sus complicaciones. Luego, cuanto más escala tiene el proyecto, surgen otro tipo de complicaciones ya logísticas, de coordinación, de calendarizar toda la pintada, ¿no? Porque al final también tiene muchas fases el pintar. O sea, pintar, pues al final conlleva muchas veces preparar el soporte, que es limpiarlo, rascarlo, imprimarlo, pintar y luego ya una última fase de detalle. Entonces, bueno, todas esas calendarizaciones al final siempre, pues siempre tienen complicación y más en el espacio público, que te puede llover, que te puede pasar cualquier cosa. Súper, súper. No, sí, nosotros entendemos mucho eso de lo de las complicaciones, pues porque en diseño nos toca hacer de todo, de todo un poco. Otra pregunta que yo tenía era, espérate que yo no entiendo ni mi letra. Sí, en cuanto a la parte cromática, ustedes, pues yo vi, también entré a la página web y ustedes tienen una exploración en cuanto al color impresionante. Pero digamos, también tienen otros proyectos como el que mostraste al principio, que son grises, pues que tienen una escala de grises. Entonces, ¿ustedes cómo toman esa decisión de en qué momento usar una variedad de colores tan amplia y en otros no? Pues nos lo da el lugar, nos lo da el propio sitio, también te dice cómo trabajar, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros antes de empezar a viajar con frecuencia a Latinoamérica, nunca habíamos trabajado con color. O sea, siempre en Madrid, concretamente en nuestra ciudad, trabajábamos una serie de murales solo utilizando tinta negra y luego pues proyectos como el de los muros grises o este de los versos y es porque al final para nosotros, sobre todo durante muchos años, Madrid ha sido una ciudad que nos llevaba al gris. Fue cuando nosotros empezamos a viajar a Latinoamérica, pues hemos viajado muchísimo a México, que al final pues es color, Colombia es color, Caribe es color, y empezamos a introducir el color, nos lo empezamos a incorporar en la mochila en Latinoamérica y ya se ha quedado a vivir con nosotros. Luego, pues África también, por ejemplo, tiene esos colores terrosos del propio paisaje, pero las telas son coloridas. Entonces, hay lugares en los que no tiene sentido trabajar de otra manera que no sea en color y hay otros en los que directamente tienes que bajar un poco ahí ese perfil y trabajar en una paleta más sencilla. Pero vamos, es el lugar el que nos indica un poco cómo trabajar. Un poco ahí está en nuestra sensibilidad, pues que a veces es acertada y otras no. Hay veces que igual hemos hecho cosas que nosotros considerábamos que están en armonía con el sitio y no ha sido así, o al revés, cosas que hemos pensado que no y luego ha resultado que sí. Eso ya depende pues, de nuestra interpretación de cada sitio. Sí, ese cuento de la interpretación es muy, muy complicado, porque digamos uno tiene una cosa en la mente muy distinta, y digamos por ejemplo, nosotros comparados contigo que eres de otro continente literalmente, pues la forma en la que entendemos el mundo puede no ser tan similar como uno pensaría, ¿no? Sí, pero bueno, ahí reside también lo bonito de trabajar in situ en los lugares, como intentar también empaparte de la percepción de las realidades, de una misma realidad, cómo se percibe en un sitio o en otro. Y ahora mismo, por ejemplo, con toda la situación de la pandemia, nosotros hemos tenido la suerte, pues bueno, este proyecto que os he contado antes, hemos estado en 6 países, ahora llevamos en Holanda 6 meses, como que vas viviendo la misma situación
en los diferentes lugares y es totalmente distinta en cada sitio. O sea, cómo nos enfrentamos a una misma realidad desde los diferentes lugares es interesantísimo. Y al final, bueno, pues el artista no es un superhéroe. El artista al final falla muchísimo y en los fallos también está el crecimiento. Nosotros siempre decimos, ¿no?, que al final aprendes más de los fallos que de los aciertos. Y bueno, pues tú interpretas los lugares y no siempre los interpretas bien. Hay veces que no los interpretas correctamente y no pasa nada, pues es un aprendizaje. Por suerte, no estamos operando a corazón abierto, no dependen vidas de nosotros, ¿no? Entonces, hay que quitarse a veces también un poco ese peso y esa responsabilidad y tomárselo como lo que es una investigación, un aprendizaje, un crecimiento y sobre todo un divertimento. No, y aparte, digamos, por ejemplo, que uno no interprete o interprete de una forma distinta a la gente que vive en el espacio, eso también es muy interesante porque eso le abre los ojos a las personas. Digamos, a mí eso me parece muy chévere porque uno llega a entender cómo personas de otros países empiezan a ver, digamos, por ejemplo, Colombia. Yo vi en la página web un mural que ustedes hicieron, que creo que por aquí lo tengo abierto, porque como yo tengo un grupo de unos amigos que también están conectados aquí y éramos mandándonos fotos de las cosas que ustedes tienen en la página y éramos, ¿qué es esto tan loco? Está súper chévere. Y ustedes tienen uno que tiene como un ave en la parte de arriba y hablaba como de Colombia, espérate que yo lo tengo. El orgullo. Sí, ese. Me pareció súper chévere y digamos nosotros en este momento estamos haciendo un proyecto con la profe Carolina en laboratorio y nosotros queríamos hacer como algo así como un graffiti en la parte de atrás de una tienda y pues todavía no teníamos, queríamos hacer algo como que involucrar la cultura de Manizales y pues de Colombia también, pero pues no habíamos pensado en nada como muy específico y apenas vi esa foto de una la mandé por el grupo, tenemos que hacer algo así para este proyecto porque me pareció muy chévere, porque digamos, tiene toda la parte cromática que uno identificaría como colombiano de aquí y también tiene, en algunos aspectos yo vi como una interpretación de una persona del exterior y me parece súper interesante, me gustó mucho esa pieza. Qué maravilla. Me encanta que digas eso, porque bueno, pues es nuestra interpretación del lugar basada pues en lo que nos contó, estuvimos con un hombre de allá, se llama David Gómez, se llamaba, que es un líder comunitario cultural de allí, y él nos fue contando, subiendo la loma, nos fue contando la historia de Siloé, pues nos contó que la habían construido los mineros, que había habido población yanacona, emberá, afrocolombiana, nos habló de la becaleña que vivía en ese cerro y estaba en peligro de extinción. Entonces, pues con todo eso, nosotros fuimos construyendo un relato, ¿no? y interpretando realmente su relato, o sea, estábamos reinterpretando su historia. Y bueno, pues hay veces que interpretas bien y otras menos bien. Entonces me gusta que la hayas entendido como colombiana, pues que la hayas entendido como una buena representación, porque eso es que interpretamos no tan mal en ese caso. Sí, no, nos gustó mucho. Es más, los dos compañeros fueron los dos que hablaron antes que yo, entonces ahí estamos los tres conectados por detrás. Fenómeno. Sí. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, gracias. Bueno, ya que María José toca el tema, claro, ese proceso de interpretar, pues es que es como otro proceso de comunicación que tú finalmente realizas, ¿no? Hay una comunicación verbal, pero esa comunicación verbal tú te la imaginas, ¿no? Y luego como esa imaginación de lo que ellos te están contando y lo que tú tienes e interpretas, puedes plasmarlo finalmente en una imagen, ¿no? Y construirlo como tal. Y pues no es una pregunta, sino un comentario. Ahorita cuando estamos, te conté que estábamos en la clase de arquitectura, perdón, ¡ay! Ya me olvidó. En la clase de... No, pero el laboratorio ambiental no, en arquigrafía del entorno ya. Es que como tengo tantas clases. Sí, ¿no? En arquigrafía del entorno y muchos de los chicos que están aquí, de los estudiantes, viven en zonas rurales, ¿no? En municipios, en pueblos cercanos a Manizales. Y entonces en un ejercicio que hacíamos de ir y hacer observación sobre algunas arquigrafías que nos encontrábamos,
aparecían cosas como muy identitarias, muy autóctonas, pero que uno a veces lee como precarias, ¿no? Como poco diseñadas, como... Y al final me decían, profe, pues bueno, está este aviso, pero como que no sé. Entonces, es esa capacidad de poder dejar la interpretación con lo local, ¿no? Y no estar ligado a una moda. Por supuesto, hay un estilo, que seguramente es su firma como tal, como Amistura, pero un poco no irse como a las modas de lo que se ve en el momento, sino a trabajar y a ligar y a tener esa capacidad de hacer lectura del sitio como tal, ¿no? Que es lo bonito también. Sí, claro, al final es un diálogo, o sea, es una manera de hablar y nosotros realmente, como artistas, es nuestra manera de interpretar los sitios, de dar respuestas a los sitios y de contar cómo, pues, cómo te sientes, cómo te hace sentir un lugar, qué te ha dicho un lugar, es a través de nuestro trabajo, ya sea pintura, ya sea cualquier otra manera de expresarlo, pero es un diálogo. Entonces tú recibes, como diálogo que es, tú recibes una información y tú das una respuesta. Entonces, la respuesta lo que pasa que en vez de ser verbal, pues es formal, pero formal y verbal cuando trabajamos con tipografía, pero formalmente. Entonces, al final, pues como diálogo que es siempre interesante y siempre enriquecedor, porque no hay dos lugares iguales, como no hay dos diálogos iguales, como no hay dos personas iguales. Entonces, en función de también, yo creo, de quién te transmite, o sea, con quién es tu interlocutor, pues la obra es de una manera o de otra. Y igual en un mismo lugar, como puede ser Siloé, si ese relato o ese acercamiento a la comunidad, en vez de hacerlo con este señor, lo hacemos con otra persona, igual la obra era diferente. Pero bueno, o sea, eso es lo bonito, que es un diálogo, es una conversación. Bueno, Mariana tiene la mano levantada. Hola, otra vez. Hola otra vez, Mariana. Bueno, agregando algo de lo que está hablando la profe, que me agrada mucho del trabajo que ustedes hacen, es, sí, como esa unión que hay con como el entorno, porque digamos el trabajo, yo estoy en arquigrafía con la profe, entonces uno se pone como a mirar y muchas veces cuando hacen como esas, sí, arquigrafías, como que no piensan en el entorno, entonces como que no, pues yo pongo esto aquí y el resto, pues no importa, entonces como que no hay congruencia en lo que hay alrededor de lo que se pone ahí. Entonces, pensar en eso y que haya una unión es muy bonito. O sea, es como que... Sí, claro. O sea, hay que tener en cuenta sí, esa misma responsabilidad que se tiene o que creemos que se debe tener con las personas, también hay que tenerla con el lugar, ¿no? Y hacer algo que dialogue, ya no necesariamente que esté en armonía, pero que se relacione bien con la preexistencia, porque por eso es preexistencia, que estaba antes de que llegaras tú. Entonces, sí que hay que tenerlo en cuenta. Y igual, pues hay veces, o sea, intenta ser sensible a la preexistencia y a lo que ya había. A veces se consigue, otras no, o bueno, o a veces o alguien interpreta que se consigue y alguien interpreta que no, pero cuanto menos como creador creemos que sí que hay que tener en cuenta todos los factores que van a convivir con tu obra. Entonces, hay hay una parte ahí como del artista paracaidista, ¿no? Como que tiene una línea de trabajo y da igual dónde la haga, que él la tira y cae da igual dónde, que bueno, pues que es respetable y que tiene que ver con el desarrollo personal artístico de cada uno, pero desde mi punto de vista eso tiene sentido pues en una galería, en un taller. Cuando sales a la calle, mínimo hay que tener un poco en cuenta dónde estás trabajando. Luego ya que lo que hagas esté más en armonía menos, pero bueno, sí que mínimo tener un poco en cuenta el lugar. ok, gracias. Bueno, y otra pregunta. Pues bueno, Sí. ahora sí mi pregunta. O sea, ¿cómo es esa parte? O sea, tú ahorita hablabas, obviamente, pues de hacer retícula. ¿Y ustedes cómo hacen para, en ese espacio tan grande, como ser conscientes, o sea, dimensionar el espacio y poder hacer las líneas? Digamos, cuando uno está en el papel, que con la mano raya la línea, pues, o sea, corre el lápiz, no hacen con los zapatos, o sea, ¿cómo hacen para hacer eso y que quede perfecto? Pues mira, ahí
por ejemplo, nos valemos mucho de las herramientas de la arquitectura, porque no dejan de ser planos. Entonces, la tipografía son formas que las traducimos a números, a coordenadas. Siempre necesitamos un dimensionado real del lugar y, por ejemplo, con la tipografía, pues hacemos las coordenadas, marcamos los puntos midiendo y luego uniéndolos. Otras veces cuadrícula. Es un poco cambiar la escala también de las herramientas, pero la manera es la misma. Y cuando es algo más figurativo, pues lo que tú sueles hacer con un lápiz, pues lo haces con un palo muy largo y una brocha al final y tu cuerpo se convierte en algo mucho más grande que un brazo, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, ahí es una de las cosas que nos hemos apoyado en una de las disciplinas, que es la arquitectura, que es trabajar con planimetría. Todo prácticamente lo trabajamos con planos, acotando con el AutoCAD y sacando las coordenadas del sitio, de las letras y trasladándolas luego a la pared o al piso. Ok, digamos, cuando ya van a aplicar el color, ¿la pintura se seca rápido? ¿O toca esperar un ratico a que se seque para pasar al otro lado? ¿Cómo es eso ahí? Pues depende. En Cali, en esa azotea, se secaba en un minuto porque le daba mucho sol. Ahora en Holanda, donde estamos trabajando, pues tarda un tiempo más. Pero habitualmente las pinturas de exterior están preparadas para que sequen más o menos rápido. Más rápido que un óleo, por ejemplo. Pero bueno, pues sí cuenta con unos tiempos de secado. Hay que dar varias manos al final, nunca es una sola mano. Ciertos colores al final que tienen base transparente hay que aplicar una base cromática, que es como un amarillo, por ejemplo, o un naranja, que son colores que tienen baja cubrición. Antes de aplicarlo, lo óptimo es aplicar un blanco manchado de ese color para que haga de base y luego haya que dar menos manos. Es todo un proceso. Pero bueno, son pinturas que están bastante preparadas, pero sí, siempre hay que esperar, siempre hay que tener en cuenta los secados. Bueno, gracias, ya. Nada. Bueno, yo aprovecho para preguntar, hay algo que me surge y es, ¿y cómo controlan cuando el proceso de pintura es participativo? Que la gente siga justo los patrones y las indicaciones que ustedes están teniendo. Porque claro, hay una estructura ya hecha, ¿no? Pero la gente a veces llega muy emocionada y empieza a hacer sus propias intervenciones y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues hay que ir o sea, los procesos participativos hay que aprender a gestionarlos porque y hay que aprender a desprenderse un poco de la obra. Normalmente, porque claro, obviamente el resultado de gente que si bien tiene muy buena voluntad y muy buena energía, igual no tiene la mano suficiente o necesaria para hacerlo, pues te lleva a veces a errores, a salidas del diseño, pero nosotros ya hemos ido aprendiendo a encontrar el momento y los proyectos participativos, los procesos participativos, tampoco tienen sentido que se extiendan durante todo el tiempo que dura el proyecto. Nosotros habitualmente los hacemos como al principio del proceso, cuando nosotros ya hemos trasladado el dibujo al lugar y normalmente delimitamos nosotros las áreas. O sea, dejamos los bordes definidos con el color para que no se tenga nadie que acercar a los bordes. Y normalmente los momentos participativos tienen que ser un día, no más de un día, porque también es verdad que nosotros nos pasamos 8 horas al día durante meses pintando, pero para el común de los mortales pintar tiene interés 1 hora o 2 horas. Luego ya estás cansado, estás de pie, te entra sed, te entra hambre y eso genera también picos de energía y la gente llega con mucha energía y muy concentrados, pero en el momento que empiezas a estar cansado ya empiezas a dejar de prestar atención y es cuando uno le da una patada a una tineta y la tira, cuando se pasa del color porque no ha visto la línea. Entonces sí que los procesos participativos tienen que ser acotados en el tiempo y en el espacio. Y normalmente nunca en una fase final para que luego haya tiempo de arreglar los tollos que va haciendo
la gente que no es experta. Bueno, Pablo, muy bien. Yo no veo más preguntas por acá, ni por el Facebook, ni manitos levantadas de los chicos, así que no sé si alguien quiera comentar algo más o, o vamos cerrando ya. Bueno, parece que no. Ya está todo muy bien, Pablo. Entonces, nada, Bueno. pues es un gustazo tenerte. Saludos entonces a todo el equipo. Qué rico que por medio de esta nueva normalidad Sí. o nueva normalidad que ya no es tan nueva, pues podemos encontrarnos más fácil, ¿no? Sí, sí, está bien también poder generar estos espacios sin necesidad del jet lag. De viajar, sí. Sí, Que pero siempre bueno, es muy ojalá difícil. recuperemos también esa vieja normalidad y podamos ir para Manizales en algún momento y bueno, no solo hablar de estas cosas, sino ponerlas en práctica. Por supuesto que sí. Bueno, ya estuvieron una vez, Pablo y Javi estuvieron aquí en Manizales, estuvieron acompañándonos en un viaje muy relámpago de un día. Al final Sí. se convirtió en un día porque iban a ser dos, pero no pudieron llegar a Manizales como siempre en el aeropuerto, entonces se convirtió en un día. El espacio aéreo no quiso que fueran dos. Pero bueno, no, muy rico siempre tenerlos y pues nada, chicos, a mis estudiantes, pues a veces ellos les parece imposible alcanzarlos o charlar con ellos, entonces por eso quería abrir este espacio para que ellos también pudieran dialogar con ustedes y ver que hay maneras muy cercanas de contactarnos, ¿no? Y ojalá trabajar juntos en un futuro. Ojalá pronto. Vale, Pablo, un abrazo y un abrazo para todos. Muchas gracias por acompañarnos entonces en la transmisión y en esta charla. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao.